Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio virtual en esta semana de Pentecostés, que tenemos la oportunidad de acercarnos a la doctrina de la Iglesia y, por supuesto y fundamentalmente, acercarnos a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y a grandes rasgos, porque tampoco se trata de hacer un curso profundo, sino dar algunas líneas, algunos tips para que nosotros conozcamos al Espíritu Santo y nuestra relación sea con más profundidad. Así es que, sin más, iniciemos el día de hoy. Iniciamos un poco tarde porque hubo dificultades a la hora de transmitir el rosario, y como se dieron cuenta, la señora Ivonne nos hizo favor de rezar el rosario para que no nos quedáramos hoy sin el rezo del rosario. Entonces, al terminar ella, entonces iniciamos también nosotros este encuentro. Vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Te pedimos a ti, Señor Dios, Espíritu Santo, que vengas a nuestra vida, que toques las fibras más sensibles de nuestra existencia. Ven, Espíritu Santo, con tu fuerza, con tu poder, sana nuestras debilidades, nuestras deficiencias. Ven y tócanos con tu presencia para entrar en contacto con el Padre Eterno, con Jesucristo, Señor nuestro. Ven e infunde tu gracia en cada uno de nosotros para amar con más profundidad ese misterio que procede de ti, de la Santísima Trinidad. Ven, amado Espíritu, y sopla en este lugar y en cada uno de los hogares que nos están siguiendo en este momento. Derrama tus dones y tus carismas una vez más en cada uno de nosotros, para conocerte, para amarte, para relacionarnos contigo. Ven, Espíritu Santo, e ilumina nuestra inteligencia, nuestro corazón, sobre todo en este momento difícil de nuestra historia. Ven, amado Espíritu, y derrámate como en Pentecostés. Ven, que te necesitamos. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno. Me gustaría, pues, iniciar respondiendo a algunas preguntas que nos hicieron llegar, y antes de iniciar el tema del día de hoy, responder a sus preguntas. La primera es:
la diferencia entre un sacramento y un sacramental. Bueno, un sacramento es instituido por Cristo. Yo no sé si recordamos nuestras clases del catecismo. El sacramento es una realidad visible que nos transporta a una realidad invisible. Es un signo visible instituido por Jesucristo, confiado a la Iglesia y que nos da la gracia. A grandes rasgos, esto es un sacramento, un signo visible o sensible. Un signo sensible quiere decir que se puede ver, que se puede tocar. Eso es un sacramento, un signo sensible instituido por Jesucristo, confiado a la Iglesia y que nos da la gracia. Eso es un sacramento, y son 7. Entonces, a través del sacramento obtenemos la gracia santificante. Es decir, el bautismo, por ejemplo, me da la gracia, recibo la gracia. La confirmación, la penitencia, yo voy, tengo pecados, voy y me confieso mediante el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, y se me perdonan los pecados. Ya lo vimos el día de ayer. No es que el sacerdote perdone los pecados, sino es el Espíritu Santo, mediante el sacramento de la penitencia que me da la gracia santificante. ¿Quedó claro? Eso es un sacramento. Un sacramental son actos de piedad que son muy buenos, pero que solamente son eso, actos de piedad. Un sacramental puede ser el agua bendita. Yo voy y entro a la iglesia y meto mi mano en el agua, la pila bautismal, y la meto y me echo por aquí, me echo por acá y me lo reempujo por todos lados. ¿Me perdonó los pecados? Pues en realidad no. Es un acto de piedad. Me di a entender que me da pues cierta piedad en mi vida, pero hasta ahí. El rosario, por ejemplo, es un sacramental. Es bueno rezarlo, por supuesto, por eso lo promovemos, pero es un acto de piedad. Entonces, hay una gran diferencia entre el sacramento y el sacramental. No sé si me estoy dando a entender y queda claro. Sacramento es un signo sensible, visible, instituido por Cristo, confiado a la Iglesia y me da la gracia. El sacramental, sin embargo, es un acto de piedad, nada más. Que me ayuda, por supuesto que me ayuda. ¿Es bueno? Claro que es bueno, pero eso es. No podemos comparar un sacramento, como por ejemplo la Eucaristía, como nada más ir y que me rocíen agua bendita. Lo que perdona los pecados es Dios a través de la penitencia, a través de la Eucaristía, a través de vivir los sacramentos. Una vida sacramental, que ese es el objetivo del proceso de evangelización, vivir una vida sacramental. Es decir, una vida de sacramentos. El sacramental, como tal, pues son actos de piedad. ¿Quedó claro? ¿No los confundo? ¿Quedó? ¿Sí o no? Por favor responda si quedó complacida a quien me está preguntando. La persona, no sé, pero si me expliqué. Los dos, ambos son buenos, claro, pero no se puede equiparar uno con el otro. ¿Estamos? Perfecto. Por ejemplo, el domingo de Ramos, tengo una palma, voy que me la bendigan y lo pongo atrás de la puerta. Yo pregunto, ¿qué me va a servir más? ¿Irme a confesar, comulgar o la palma atrás de mi puerta? La palma es un sacramental y la confesión y la Eucaristía son sacramentos.
Ahí la diferencia, que el sacramento de la penitencia me da la gracia santificante. La palma, pues es un acto de piedad, pero colgado atrás de la puerta o puesto ahí, pues sencillamente no me va a dar la gracia, solo es un acto de piedad. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Complacida o no? Espero que sí. Segunda pregunta. Hablaba yo sobre la imposición de las manos ayer, y que ¿fue ayer o antier? No recuerdo. Ayer. De que teníamos que tener mucho cuidado sobre la imposición de las manos. ¿Por qué? Porque no es algo que se confiera específicamente a un laico, sino a personas consagradas. Y la pregunta va en razón de eso. Dice, entonces yo no puedo poner las manos a mis hijos en la frente, invocando al Espíritu. Claro, María Medina, claro que puede. Cuando es un acto de piedad, digamos lo que sería un sacramental. Usted le puede dar la bendición a sus hijos, por supuesto, persignarlos, claro que puede. Pero ya cuando se quiere hacer como un ministerio, fuera del hogar, fuera de la familia, en la iglesia, y quiero andar imponiendo manos, y llamo a todos, venga Rafa, porque voy a imponerle las manos, pero no soy sacerdote, entonces eso es lo que no es tan correcto. ¿Me di a entender? Si ahorita el Rafa que toca la guitarra, ahí en su casa con su esposa y sus hijos, su esposa le dice, viejo, ya te vas a cantar ahí con el padre, déjame, te doy tu bendición, y lo persigna. ¿Es correcto? Claro que es correcto. ¿Me di a entender? Por supuesto que puede hacerlo. Y dice, déjame orar por ti, y le da la bendición y ora por él. Puede, no solo puede, debe hacerlo. Pero si dice su esposa y el Rafa, vengan todos los de la parroquia porque vamos a imponer manos aquí y allá, eso es lo que no es correcto, no es prudente. ¿Me di a entender? ¿Quedó? Así es que solamente es aplicar un poquito el sentido común, o sea, en donde sí y en donde no, nada más. Y nosotros, miren, en realidad el Espíritu nos ayuda. Hay cosas que no necesitamos ir más allá, ni necesitamos ser tan entendidos. Ahora lo vamos a ver. Los dones del Espíritu nos van ayudando como a discernir. ¿Por qué? Porque ¿no te ha pasado que hay ciertas cosas que llegan como ráfaga en tu cabeza y te dicen, como que eso no me late, como que eso ya no? Cuidado, es una moción del Espíritu que me ayuda a discernir lo que de las cosas buenas y de las que no son de Dios y que no vienen de Dios. Inmediatamente las identificamos y las miramos. Y cuando andamos haciendo ahí ciertas cosas y la regamos, después decimos, híjole, algo me decía que no fuera, que no hiciera esto. ¿Por qué? Porque más allá del sentido común es una moción del Espíritu que me va indicando, que me va llevando, que me va conduciendo. ¿Estamos? Bueno, espero que también pueda yo responder a eso. ¿Qué es el diaconado permanente y para qué la iglesia y por qué la iglesia? Bueno, miren, me encantaría responder esta pregunta, pero nos estaríamos saliendo del tema. Sí sé la pregunta y sí, pero necesitaríamos más tiempo. Entonces, a grandes rasgos, miren, es que la iglesia es un ministerio que la iglesia recoge desde y valora desde el Concilio Vaticano II, desde los años 60, rescata pues los ministerios, la vida y el servicio de los laicos, y les confiere este sacramento, porque al final es un sacramento del orden del diaconado permanente, a ciertos varones que primero tienen que estar casados,
Cuando es diácono permanente, pues primero se casa y después recibe el sacramento. Y seguramente lo preguntan porque tal vez en su parroquia exista un diácono permanente. Pero nos tendríamos que detener mucho en esto y llevaríamos algo de tiempo para explicarlo. Solamente les digo que está permitido, claro que está permitido. La Iglesia lo permite, por supuesto, si no, pero hay que aprender, si no, no estarían. Pero hay que aprender a identificar lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer los diáconos permanentes. Son una ayuda para el servicio de la palabra, de la caridad. ¿Me di a entender? Solo basta recordar, ustedes han visto estos días pasados desde la noche de adoración que tuvimos, que les presentaba yo a María Moldovan, a Radu, que también participó. Ellos pertenecen, son europeos, vienen de Rumanía y son del rito bizantino. Los del rito bizantino para nosotros es impensable, pero en el rito bizantino los sacerdotes como tal se les tiene permitido casarse. De hecho, el papá de María Moldovan es sacerdote, es casado. Ella es hija de un sacerdote. Madre Santa, Virgen del Cielo, ¡qué escándalo! Sí, pero estamos hablando de otra cultura, de otro pensamiento. Para nosotros es impensable. ¿Por qué? Porque para el rito como tal católico no está permitido para nosotros, pero en el rito bizantino sí. Y allá es perfectamente normal, no pasa nada. Para nosotros sí nos surge como cierto escándalo. ¿Y por qué? Pues porque para nosotros en el rito católico no tenemos pues esa dispensa. Vivimos el celibato y vivimos solteros. Y por eso seguramente esto del diaconado permanente como que nos hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque no es común decir, mira, ahí va ese señor que es casado y resulta que va y bendice y no lo comprendemos. Pero es perfectamente permitido. Por eso le digo que no me puedo detener mucho porque sería bastante tiempo. Pero está permitido. ¿Me di a entender? Ojalá que un día podamos profundizar sobre esto. No es el tema porque llevaríamos mucho tiempo. Miren, de hecho ya llevamos mucho tiempo en responder esta pregunta. Pero bueno, si un día, creo que esta pregunta es de Carolina Valenzuela. Carolina, si un día manda un mensajito a la página, pues igual nos podemos encontrar aquí en la parroquia, nos echamos un café y hablamos sobre el diaconado permanente para resolver sus dudas. ¿Quedó? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Por qué es importante bautizar desde pequeño y no cuando ya uno es grande y estar consciente de lo que estoy recibiendo como lo hacen los hermanos separados? Es una pregunta de Guadalupe Muñoz. Guadalupe o Lupita, si me permite llamarla así. Lupita. Mire, efectivamente ellos, los hermanos que profesan otra creencia, se hacen bautizar ya adultos y aduciendo que Jesús se bautizó adulto. Se bautizó adulto porque a esa edad empieza su ministerio como tal. ¿Me di a entender? Y los apóstoles cuando reciben el mandato de Jesús, y se acuerda el texto que leímos el domingo en la misa, fue de Mateo 28, que dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y bauticen a todas las gentes. No dice Jesús, vayan y bauticen a los mayores de edad. Bauticen a los que comprendan su fe. No, Jesús dice, vayan y bauticen a toda criatura, evidentemente a todo ser humano que crea. ¿Por qué es importante? Porque nacemos siendo criaturas. En realidad, no nacemos siendo hijos de Dios, nacemos siendo criaturas.
El bautismo como tal nos da ese regalo, esa capacidad de pasar de ser criaturas a ser hijos de Dios. Es decir, Dios nos adopta como hijos. ¿Me di a entender? Nos da ese regalo. Somos hijos en el Hijo, hijos de adopción. Dios nos adopta como hijos. ¿En dónde? En el bautismo. Y supongamos que yo soy papá o mamá y quiero lo mejor para mi hijo, para mi hija. ¿Qué hago? Pues lo llevo a que reciba el bautismo. ¿Por qué? Porque quiero que sea hijo de Dios. Y siendo hijo de Dios, tiene asegurada la herencia de los hijos de Dios, que es la vida divina, la vida de gracia. ¿Me di a entender? Dios no lo quiera, pero ¿qué tal si ese hijo muere antes? Se quedó sin ese regalo de la gracia. ¿Me di a entender? Ahora bien, cuando los apóstoles van y empiezan a predicar, a anunciar, van a todos los lugares, nos encontramos con textos que tampoco nos vamos a detener mucho, en donde, por ejemplo, el Pablo, cuando fue a Filipos, que los que siguieron el curso de la Lección Divina, fue un ejercicio que hicimos. Cuando va Pablo y está predicando y lo encarcelan en Filipos, ¿se acuerdan? Que entonces tembló, vino un temblor y se abrieron las rejas y se rompieron las cadenas. Y entonces el carcelero entró con una lámpara viendo a ver qué había pasado. Y cuando vio las puertas abiertas y pensó que los prisioneros se habían escapado, quiso agarrar una espada y clavársela. Y Pablo le dijo, detente. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que le empezó a predicar Pablo a Jesús. Y dice el texto concretamente que subió a su casa y el carcelero de Filipo aceptó a Jesús y se hizo bautizar él y toda su familia. Cuando escuchamos pasajes que se hacen bautizar él y toda su familia, esta Lidia, que también lo hemos escuchado estos días, que va a Pablo y predica, pues se hace bautizar ella y toda su familia. Cornelio, él y toda su familia. Entonces, en toda su familia seguramente había niños. Así es que esta práctica la iglesia la comenzó a hacer. ¿Por qué? Porque es un regalo, un don que también lo queremos para esos pequeños. Espero que haya podido responder su duda. Los hermanos que la creencia, pero nosotros afirmamos que toda persona merece el regalo y la gracia del bautismo, porque es un regalo, un don que Dios da de todos los tesoros que vienen, y ahora lo vamos a ver en un momento más. Entonces, imagínense si un pequeño, Dios no lo quiera y muere antes, se quedó sin ese regalo, sin esa gracia que Dios nos da. Así es que por eso es importante bautizar. Ya cuando crezca y tenga uso de razón y empiece a razonar, meditar, pues ya decidirá si acepta esa gracia que le fue dada o no. Es como si un niño, no sé, ¿a qué edad entran al kinder? Pues yo como niño yo no fui al kinder, porque no fui al kinder. A los 3, 4 años me imagino. Imagínate que un niño, que tú digas, ay, no lo voy a mandar a la escuela, porque cuando crezca que decida. No, hombre, y si te hace berrinche a la puerta de la escuela, a los 3, 4 años, ¿qué haces? Bueno, no lo voy a mandar porque cuando crezca que decida. No, hombre, se me mete inmediatamente. Ay, no quiero ir, no quiero ir, no quiero entrar. ¿Cómo no? Órale. Porque es por su bien, para su bien. ¿Me di a entender? ¿Por qué? Porque los padres tienen esa capacidad de decidir en su nombre. Y en su nombre yo quiero este regalo para mi hijo, que lo reciba. Ya si tiene 15, 20, 30 años y dice, me vale gorro, bueno,
ya decidió. ¿Me expliqué? Bien, perdónenme, ya me agarré mucho tiempo respondiendo las preguntas, pero qué bueno. Bien, vamos pues. Dijimos que en el Antiguo Testamento es Ruaj y en el Nuevo Testamento es Neuma. Y que tiene variantes: aire, aliento, espíritu, hálito, respiración, soplo, soplar, tempestad, tempestuoso. Eso quiere decir espíritu, que no es una fuerza, no es solamente un poder, es una persona que tiene apodos o apelativos. El mayor que conocemos es el Paráclito, es el apodo, digámoslo así, que le puso Jesús al Espíritu Santo, como el Paráclito. Y Paráclito o Paracletos viene del griego, que quiere decir intercesor, consolador, abogado, que está conmigo en los momentos difíciles. Bien, ¿qué nos da el Espíritu Santo? Pues fíjense, nos da regalos. Eso es lo que nos da el Espíritu Santo, regalos. Y yo les pregunto, ¿para qué es un regalo? Un regalo no es para guardarlo. ¿Para qué es un regalo? Un regalo es para sentarse y sacar la lengua y abrirlo. Fíjense, les voy a presumir. ¿Qué tal, que tengo aquí un regalo? ¿Qué pasaría si yo este regalo lo pongo ahí en un estante y ahí lo dejo? Pues no sirve de nada. Y este regalo, pues sabrán que dentro de varios días será mi cumpleaños y ya me llegaron regalos, Y dije, voy a aprovechar este regalo que me llegó para hacer este ejemplo. Es este regalo. Entonces, un regalo no es para guardarlo como las señoras. Se parecen a mi mamá, que seguramente me está escuchando, que luego le regalan zapatos nuevos, o un suéter, o un abrigo, o una chamarra. ¿O no es cierto, señoras? Y luego llega tu hijo, o tu esposo, o tu esposa, si eres señor, y te dicen, oye, ¿y por qué estás usando esos zapatos? Ponte tus zapatos nuevos. Y dice ay, no, los guardo para un momento especial. ¿No es cierto? Oye, tu abrigo, tu chamarra. No, déjamelo. Valió gorro. ¿Para qué lo quieres guardado? ¿Para qué te sirve guardado? Un regalo es para agarrar y decir, y destaparlo y dices, híjole, un regalo, y dices, no le hallo. Y como no le hallo, pues lo rompo y dices, órale. ¿Y de qué me sirve esto? Lo tiro porque lo de adentro es lo que me sirve. Miren, es una camisa, es un regalo. ¿Para qué sirven? Para usarlos. ¿Me di a entender? Este ejemplo sirve para darte a entender que el Espíritu Santo, ¿qué te da? Regalos. Eso es lo que te da el Espíritu Santo. Y los regalos no son para guardarlos, para meterlos. Los regalos son para abrirlos y para usarlos. ¿Me di a entender? Eso es lo que nos da el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, nuestra vida es como subirse a un barco, a una barca, y en medio del mar. El mar significa el mundo, la vida misma. Y nuestra vida es subirse a una barca. Y a veces el mar va a estar tranquilo, a veces vendrá la tempestad, etcétera, etcétera. Depende de cada uno, depende de ti y depende de mí, cómo querramos vivir esta vida, que es como subirse a una barca en medio del mar. Yo no sé cómo la quieres vivir. Y permítanme ponerles un ejemplo.
Pongan mucha atención, pon mucha atención. Pon atención. ¿Qué ves ahí? Ves a un hombre que está remando. ¿Cuánto tiempo crees que pueda aguantar remando en medio del mar? Seguramente se va a cansar, seguramente se va a fatigar y no avanzará mucho. Pero fíjate bien, ¿qué ves ahora? Un barco, le llaman barco velero. ¿Qué está pasando con ese barco? O con esos barcos. Aquellos que van en ese barco están aprovechando la fuerza del viento para avanzar. Bien, con eso dijimos que nuestra vida es como ir en una barca en medio del mar. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo eliges vivir tu vida? ¿Cansarte remando todo el tiempo? Y las olas a veces son tranquilas, a veces son muy grandes. Y corremos el peligro de cansarnos, de perdernos, de naufragar. ¿Por qué? ¿Y si se nos cae un remo? Pero si aprovechamos la fuerza del viento, las velas, si las direccionamos, si aprendemos a utilizar las velas del barco y el viento nos lleva, podemos llegar a distancias muy largas. El puerto, nuestro destino es Jesús. Y el Espíritu Santo precisamente esa es su acción. El Espíritu Santo sopla en nuestra vida, nos da esos regalos. Y depende de ti y de mí si los queremos abrir y aprovechar esos regalos. O quieres ser como a quien recibe un regalo ya y lo deja y dice, ay, no, lo voy a usar. Y yo nomás pregunto, ¿y si te mueres antes? ¿A quién se le van a quedar tus zapatos nuevos? Tu suéter, tu abrigo. Ahí se van a quedar. Y antes, y lo pueden usar tus hijos, tus hijas. Y si no, amontonamos cosas y ahí se quedan. Para quién sabe dónde van a terminar, en la basura o usándolo quién sabe quién. Esos regalos son para usarse. Los dones que el Espíritu da, úsalos. Aprovecha la fuerza del viento para tu vida. A veces queremos estar remando y contra marea, no, pues va a ser bien difícil. Por eso la vida cristiana te cuesta, a ti y a mí nos cuesta mucho trabajo. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque nuestros regalos ahí están guardados, hasta con moño. Pero tenemos que aprovecharlos. Me di a entender. Muy bien. Esos regalos, el Espíritu Santo nos los da desde nuestro bautismo y se plenifican en la confirmación. Esos regalos los tenemos desde... Por eso, ahí está la respuesta. Si en el bautismo me da esos regalos, pues yo los quiero si yo soy papá o mamá, los quiero para mis hijos. Se los quiero dar. Quiero que ellos tengan esos regalos para su vida. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, del número 1265 al 1266, que esos regalos que el Espíritu Santo nos da, nos purifica de los pecados, nos hace criaturas nuevas, nos hacemos hijos adoptivos de Dios,
miembros de Cristo, coherederos con Él, y somos templos del Espíritu Santo. Además, nos da la gracia santificante, nos hace capaces de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. Nos concede vivir y obrar bajo las mociones del Espíritu Santo mediante sus dones, y nos permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Eso es lo que nos da el Espíritu, la Santísima Trinidad de nuestro bautismo. Esos regalos que nos hacen fuertes, que nos dan la capacidad de ver, dices, ay, mira, es un barco con velas y veo que está soplando el viento. Esos regalos me hacen ver que lo puedo aprovechar. Sin esos regalos agarraría yo el barco con los remos y ahí estoy remando. Y si soy medio tarugo, pues ahí estoy dando vueltas y vueltas, como cuando uno iba a Chapultepec, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo, no sé si todavía existan, o ahora existen de pedalitos, ¿no? Aún así, ahí estoy pedaleando y nada más doy vueltas como tarugo. Entonces, esos regalos nos los dio el Espíritu Santo en el bautismo y los recibimos en el bautismo. Y llegó a su plenitud en la confirmación. Nos dicen los números 1302 y 1303. Fíjense, el efecto del sacramento es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles, como el día de Pentecostés. Es decir, ayer vimos este pequeño videíto que vino, y si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, escucharemos cómo vino una ráfaga de viento y vinieron lenguas como de fuego y fueron llenados del Espíritu. Eso es lo que recibimos en la confirmación, en el sacramento de la confirmación. Nos introduce más profundamente en la filiación divina, es decir, que reconocemos que somos hijos y que Dios es nuestro Padre y por el Espíritu somos capaces de llamarle Abba, que quiere decir papá, papito, papacito. Y esto no lo pudiéramos decir si no es por la fuerza del Espíritu, nos dice San Pablo. Nos une más firmemente a Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. Todo esto nos lo da el Espíritu Santo en el bautismo y se plenifica en la confirmación. ¿Dónde dice? Bueno, no dice como tal en la Biblia la confirmación, pero sí, si se acuerdan este pasaje que hemos venido escuchando, cuando Felipe, ayer lo repetí otra vez, Felipe bautizaba, pero vinieron los apóstoles, dicen, a ver, no han recibido el don del Espíritu Santo, solo están bautizados. ¿Y qué hizo Pedro y Juan? Fueron a imponer manos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Me expliqué? Ese era el sacramento de la confirmación, para que recibieran la plenitud del Espíritu y fueran testigos. ¿Me di a entender? Muy bien. Entonces, en conclusión, el Espíritu Santo, ¿qué dijimos que nos da? Regalos. Regalos concretos. ¿Cuáles son esos regalos? Nos da dones y nos da carismas. Esos son los regalos concretos que nos da el Espíritu Santo. ¿Me di a entender? Dones y carismas. Los dones están fundamentados en Isaías 11, 1 y 2, que ya tendrán oportunidad ustedes de leerlo. No lo vamos a leer, pero les invito a que lo lean. Muy bien. Lo recibimos como si fueran semillas en nuestro bautismo, los dones. Es decir, que tenemos que trabajar para que germinen, crezcan y den fruto. Dios nos da esos dones, pero si los tengo ahí guardados, si nunca los uso, están hasta con moño. No, los tengo que trabajar los dones. ¿Y para qué sirven esos dones?
Concretamente, los dones del Espíritu sirven para santificarnos. Son necesarios, diría yo, indispensables. Porque ¿puedo yo llegar a un destino remando? Sí, pero me voy a cansar, es difícil. Pero los dones me ayudan para alcanzar la santidad, que es muy difícil. Por eso me da estos regalos, los dones del Espíritu, que me ayudarán a ser santo. ¿Me di a entender? Muy bien. ¿Cuáles son estos dones? Vamos rápido. Sabiduría. Es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Hay veces, hay cosas que no las entendemos. Por ejemplo, esta pandemia. Puede ser que alguien diga, ¡ay, es una mentira del gobierno! Nos falta vida, ni cierto. Y, ¡ay, Dios nos está mandando maldiciones! No, pues qué pesimista. Nos está yendo mal. Perjudica a muchos, pues a todos. En enfermedad, dolor, sufrimiento, muertes, económicamente. Pero el don de sabiduría, si lo invocamos, que ya lo tenemos, nos ayuda a ver todo con los ojos de Dios. ¿Me di a entender? Es sencillamente eso, ver el mundo, las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo con los ojos de Dios. Y decir, mira, sí nos está fastidiando este virus, esta pandemia, pero hay que aprovecharlo. Señor, tal vez nos estábamos alejando de ti. Y mira, a lo mejor estaba yo prefiriendo las cosas, el mundo, y me estaba olvidando de tu presencia. Gracias, Señor, porque con esto me das la oportunidad de frenarme, de detenerme y de darle valor a las cosas que tienen verdaderamente valor. Tal vez me estaba olvidando de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Vivía una vida acelerada. Y el don de sabiduría me ayuda a ver las cosas con los ojos, con la mirada, como las ve Dios. ¿Quedó? Muy bien. Inteligencia. Está relacionado con la fe. Cuando el Espíritu habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente, nos hace crecer día a día en la comprensión que el Señor ha dicho lo que el Señor ha dicho y ha realizado. Comprender las enseñanzas de Jesús, comprender el Evangelio, comprender la palabra de Dios. Es el don de inteligencia. ¿Qué dices? No entiendo nada. Ay, Señor, pues la verdad no entendí. No entiendo qué quiere decir Jesús con esto. O qué dijo el Papa, el obispo, mi párroco, no entiendo. Fui a la catequesis, pero híjole, mi cerebro es como cerebro de teflón. Nada se le pega y no le entiendo. El don de inteligencia es el que me da esa capacidad de comprenderlo, de asimilarlo, de digerirlo. ¿Me di a entender? Ese es el don de inteligencia. El de consejo. En el momento en que lo acogemos y lo albergamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a hacernos sensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios. El don de consejo, como esto que nos está sucediendo y pasando. Además de poder comprender todas las mociones del Espíritu, soy capaz entonces de, cuando alguien se acerca conmigo y que me pregunta, oye, ante esta situación, ¿tú qué piensas? ¿Qué me aconsejas? Y es difícil cuando es una situación compleja. ¿Qué le dices? Yo no puedo decirle palabras meramente humanas. Es el Espíritu, el don de consejo, que me hace comprender a mí, orientar mi vida y tal vez darle un consejo no con lo que creo o lo que pienso, sino a la luz
de Dios. ¿Me di a entender? Si llega alguien y me dice, oye, pues fíjate que alguien me hizo daño y tengo un rencor profundo contra esta persona, ¿qué me aconsejas hacer? ¿Qué le dirías? No, pues mándale el demonio. ¿No? ¿Se acuerdan de la película de la cucaracha? De María Félix. A lo mejor eres joven y no te acuerdas, pero los que estamos traqueteados, había una película que se llama así, La cucaracha. Y actuaba María Félix con Dolores del Río. Y entonces, total que, miren, no les hago el cuento largo, al final están en el tiempo de la revolución. Y ahí está la María Félix con sus carrilleras aquí en la revolución. Y ahí está. Y las revolucionarias y las adelitas que iban ayudando a la guerra ahí en la revolución. Llega un momento, pues que el ejército les va ganando y entonces se les acaban las municiones. Y la escena es, le dicen, cucaracha, cucaracha, ya se nos acabaron las balas. Y responde la cucaracha, pues miéntale su madre que también les duele. Así, humanamente, ¿qué le dices a alguien que tiene un resentimiento contra una persona que le hizo daño? Humanamente le puedes decir eso, pues miéntale su madre que también le duele. El don de consejo hace que yo le guíe primero para que sane su dolor, que no se esté tragando el rencor porque le hace daño. Y el don de consejo hace que yo diga palabras de Dios. ¿Qué me diría Dios a mí? Y así como me sanó a mí, mi vida está orientada a decirle a que sane primero. Y que el perdón es un regalo para ella misma primero, porque le sana. Y cuando se otorga, a lo mejor la persona no merece que se le perdone. Y tal vez no merece. Pero es algo terapéutico, es algo que nos pide Dios. Y solo el don de consejo nos ayuda a discernirlo y a orientarlo. Ya les caí gordo, ¿verdad? Porque tal vez pues estamos acostumbrados como la cucaracha. Pero el don de consejo, cuando lo invocamos, nos hace sanar y nos hace decirlo. Fortaleza. Nos capacita para arriesgarnos y para soportar pruebas. Nos da la confianza de saber que todo será superado con la fuerza de su espíritu. ¡Claro! Es cuando a alguien le preguntas, oye, ¿cómo estás? ¡Ay, ¿cómo quieres que esté? Te estaba mal. Ay, y deprimida la persona ahí en su casa, ¿no? Llorando sus desgracias. No, el don de fortaleza. Oye, ¿cómo estás? Bien. ¿En serio? Bien. Oye, pero tienes cáncer. No, estoy bien. Con tranquilidad, con paz en mi corazón. Solamente el don de fortaleza nos puede ayudar a eso. Cuando la fortaleza nos ayuda a sanar la pérdida de algo o de alguien. Todos tendremos un duelo cuando perdemos a alguien, pero el don de fortaleza nos hace estar de pie. Me acuerdo que cuando yo era niño salía en el teatro un comercial en la televisión de una obra de teatro con Ofelia Guilmain, me acuerdo. Ella salía haciendo el comercial. Se llamaba la obra de teatro Los árboles mueren de pie. Y me acuerdo que le preguntaban, ¿cómo estás? Y la actriz decía, muerta por dentro, pero de pie, como un árbol. Así decía. El don de fortaleza es inevitable que no experimente dolor. Claro que me duele tener cáncer, me duele los problemas, me duele que no tengo trabajo ni dinero, que se murió alguien que amo. Me duele. Y ese dolor no lo voy a poder quitar de mi vida. Pero aún con ese dolor, yo estoy de pie. Porque el don de fortaleza me ayuda a estar de pie. Y eso ya lo tengo.
Es un regalo que Dios me dio en mi bautismo, en mi confirmación. Tengo que pedirlo, el don de fortaleza. De ciencia. Tiene como objetivo los acontecimientos de la vida, los sucesos naturales y las cosas creadas. Nos eleva a Dios, es decir, conocemos a Dios desde las cosas. El don de ciencia nos ayuda a descubrir quién es Dios. Desde las cosas que pasan, que suceden, la naturaleza misma, todo. Ahí descubrimos la mano de Dios y ahí está Dios, presente en su acción. ¿Me di a entender? Y eso nos ayuda a estar en paz, tranquilos. Piedad. Indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo profundo con Él. Se trata de una relación de amistad con Dios que nos dona Jesús. Una amistad que cambia nuestra vida y nos llena de entusiasmo y de alegría. Es decir, que me ayuda a ver a Dios como un amigo y todas las cosas que vienen de Él. Por ejemplo, no sé si ustedes, y ojalá que nunca nos pase, y yo le pido de verdad a Dios que nunca me acostumbre a las cosas. Les pongo un ejemplo. Saben ustedes que en la misa llevamos un libro que se llama misal y que siempre lo tenemos que ir siguiendo para la misa. Entonces nos decía nuestro profesor de liturgia en ese tiempo cuando yo era seminarista, nos decía, por favor jóvenes, no se acostumbren a no utilizar el libro y por favor no se lo aprendan de memoria. Sigan con piedad las indicaciones del misal. Y entonces yo le pido a Dios, ojalá, Señor, que no me lo aprenda de memoria y que no desacralice y que no pierda la piedad de lo que sigo, de lo que leo. ¿Me estoy dando a entender? Que estas cosas las veamos con piedad. Una imagen, un rosario, las cosas de Dios, ir a misa. Y ver todas esas cosas, ver a Dios como un amigo que nos habla. ¿Por qué? Porque tenemos ese don de piedad. ¿Me di a entender? Bien. Temor de Dios. No es tener miedo, No se refiere a tener miedo a Dios, sino nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor. Y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad, con respeto y confianza en sus manos. Esto es el temor de Dios, el abandono en la bondad de nuestro Padre que nos ama. Es decir, Señor, de lo que tengo miedo es a quedarme sin ti. Tengo miedo a no tenerte. Ese es el santo temor. ¿Me di a entender? Decía Santa Teresa, muero porque no muero. Decía, vivo sin vivir en mí. Y tan alta gloria espero que muero porque no muero. Quería sentir, vivir, experimentar. Ese es el santo temor de Dios. Abandonarnos, Señor. Y de lo que tengo miedo es a quedarme sin ti, sin tu presencia, sin tu gracia. Ese es el temor de Dios. Cuando una persona se han enterado que entran y roban a una iglesia. ¿Y qué decimos inmediatamente? Ya no hay temor de Dios. O sea, ¿cómo tan tranquilamente entran sin ningún tipo de escrúpulo y roban lo sagrado, lo sacro? No hay ninguna piedad, ningún temor de Dios ante las cosas sagradas. ¿Me di a entender? Muy bien. Entonces, todos estos dones son regalos que Dios nos da para santificarnos. Esos son los regalos. Dijimos que el Señor nos da dones. Los dones son estos 7 dones que vimos. Pero también nos da, dijimos, carismas. Y un carisma, aquí viene,
son una gracia, un don, un regalo, un obsequio, un donativo, una dádiva, algo que el hombre no se ha ganado. No puede ganar por su propio esfuerzo ni por sus méritos. O sea, no, es un regalo, algo que Dios da. ¿A quién se los da? Decía Monseñor Onésimo en sus expresiones, se lo da a quien se le pega la regalada gana. Los dones los recibimos en el bautismo y en la confirmación, pero hay ciertos carismas. Estos carismas son regalos que Dios da. ¿A quién Él quiere? Son regalos que Dios da. Y estos regalos son para el servicio, para embellecer a la iglesia, para que la iglesia sea más bonita. Es decir, una iglesia, en el buen sentido, una iglesia carismática, en el sentido de los carismas. ¿Por qué? Porque hay quien tiene el carisma de la predicación, de la enseñanza, del canto, del servicio. Y todos esos carismas se ponen al servicio en la iglesia, en la parroquia. Y cuando ves una parroquia que llena de ministerios, que todos sirven, es una iglesia hermosa. A diferencia de una parroquia pues que no hay nada en toda la semana, cerrada. Y el sábado pues nada más las quinceañeras, los bautismos, las bodas. Es que ya casi nadie se quiere casar. Y el domingo, solo las misas de media hora, de 40 minutos, rapidísimo. Nada. Termina la misa y ¡pum!, se cierra. No hay nada. Y ya nada más a lo lejos en la misa se oye Santo eres, Señor, fuente, te pedimos, y nos unimos al coro de los ángeles cantando a una sola voz. ¡Santo, Santo! No hay nada. Solamente la señora que canta todos los días. No hay carismas, no hay estudiantinas, no hay coros que sean tocados por el Espíritu y que embellezcan. Lectores que pasen y lean, que estén preparados. Salmistas que entonados canten el salmo. En la parroquia son, ¿cuántos hay? 60, 100 catequistas. Y hay diversos carismas en la parroquia. Para eso son, para embellecer la parroquia, la iglesia. Los dones sirven para la santificación personal. Los carismas son para el servicio. ¿Me di a entender? Y nos dice San Pablo, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 y siguientes, nos habla de esto, que los dejo de tarea, que lo lean, y ya mañana me dirán. Entonces, ahí vienen algunos carismas. En conclusión, Dios, ya no nos detenemos porque ya el tiempo apremia, pero entonces en conclusión, Dios nos da regalos. Es ese viento que si tú aprovechas, dijimos que la vida es como subirse a una barca. Y tienes esa opción, el viento está soplando. ¿Quieres agarrar tus remos y remar? Te vas a cansar. Y vas a dar vueltas y vueltas y vueltas. Yo no quisiera eso, dar vueltas como tarugo ahí, sin ir a ningún lado, y después cansado. Tengo que aprovechar el soplo que nos da el Espíritu, utilizar las velas, izarlas, buscar la dirección y llegar a puerto seguro. Utilizando esos regalos que Dios nos da, el Espíritu, los dones y los carismas. Ya los recibí, ya. ¿Cuántas veces los puedo pedir otra vez? ¡Claro! Todas las veces que se me dé mi regalada gana, yo lo invoco. En el metro, en el camión, en la casa, cuando tengo un problema, invoco. Señor, fortaléceme. Dame tu piedad, dame tu temor de Dios, dame ciencia para entender, dame paciencia para mis hijos, para
mi marido, para mi esposo, hoy para estos feligreses, ay, que me dan ganas de agarrar el aceite y darles a... Pero dame, Señor, tu santo temor y tu santa paciencia y sabiduría e inteligencia. Me di a entender. ¿Lo puedo hacer solo? Claro. Pero qué mejor en una asamblea de oración. Me di a entender. Cosa que luego preparamos y ya ni quieren venir. Y si es reclamo, claro que es reclamo. ¿Por qué? Porque cada asamblea pedimos el Espíritu. La invocación al Espíritu que venga a nuestra vida y nos inyecte nuevamente de esos dones y carismas que solamente el Señor nos puede dar. Amados hermanos, pues este es el tema de hoy. Les agradezco profundamente su paciencia. Si tienen preguntas, háganmelas saber. Y bueno, seguimos caminando para nuestra santificación. Que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos dé esos dones y carismas que necesitamos. ¿Estamos? Muy bien. Te pregunto a ti, los dones ya los tienes, utilízalos. Pero también te pregunto, ¿qué carisma tienes? Seguro tienes un carisma, porque, fíjate, yo la verdad que a veces, en mucho tiempo de mi vida, se los confieso, yo le envidiaba a los que cantaban y a los que tienen facilidad de palabra. Y yo le decía, Señor, yo ni sé hablar, ¿yo qué digo? Si tú me hubieras conocido de niño, yo ni hablaba. Yo solo estaba atrás de la falda de mi madre y una señora me dijo, Lalito, ¿quieres leche? Y yo dije, no, yo quiero leche de mi casa. Y no hablaba, nadie me conocía la voz. Cuando le dije a mi mamá, voy a entrar al seminario, se me quedó viendo. Tú, pues ni hablas, ni dices nada. Antes no hablaba. Y hoy mi mamá me dice, ay, por favor, hoy. Entonces, se dan cuenta, hay que pedirlo. Tú seguramente tienes un carisma. Que no lo quieras usar, eso es otra cosa. Lo tienes como un regalo ahí guardado. Utilízalo para el bien de la iglesia. Acércate con tu párroco y dice, oiga, padre, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué puedo servir, apoyar, ayudar aquí para que la parroquia, para que la iglesia sea hermosa? Y ya el párroco te dirá, ojo, no puedes hacer lo que quieras. Ay, como tengo el carisma de la sanación que Dios me dio, entonces pongo mi changarro en mi casa. No, en comunión siempre en comunión. Yo no puedo poner changarros en mi casa. ¿Va a andar yo solo ahí? No. Acércate a tu párroco. Hombre, que tu párroco no quiere, no te pela. Hombre, hay otra parroquia u otra, pero siempre en comunión. Siempre. Y él me dará las directrices hacia dónde tengo que caminar. ¿Cómo? ¿Por qué sendero? Siempre en obediencia. Siempre. ¿Me di a entender? Yo no puedo hacer lo que se me dé a la regalada gana. Tengo que estar en comunión con mi padre obispo. Y puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, pero siempre en obediencia. Con esos dones, carismas que Dios me dio, pero en obediencia. Y en comunión siempre a mi iglesia, siempre a mi obispo, a mi párroco, siempre. ¿Me di a entender? ¿No les estoy cayendo gordo? Seguros de ello, sé que sí, a 2 que 3, ya me estás mal mirando. Pero son cosas que tenemos que decir. ¿Quedó? Vamos a terminar, ya nos llevamos mucho tiempo, pero creo que ha valido la pena todos estos días. Terminemos invocando al Espíritu, pidiéndole que reavive en nosotros esos dones y esos carismas para ser santos y para embellecer a nuestra amada iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, y
Llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Santísima Trinidad, porque tu acción siempre ha estado con nosotros. Gracias, Padre Eterno, por abrazarnos con tanta misericordia, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Gracias, Padre bueno. Gracias, Jesús, porque en obediencia decidiste venir con nosotros y revelarnos al Padre, padecer, morir y resucitar, ascender al cielo. Gracias porque junto con el Padre nos han enviado al Espíritu, que nos ha acompañado siempre, pero ahora con mucho más fuerza. Te pedimos ahora, Espíritu Santo, que nos fortalezcas una vez más con tus dones y tus carismas, sobre todo en este domingo que será la fiesta, tu fiesta, que te derramarás con gran intensidad y cada vez que lo pedimos y te invocamos. Gracias, Señor, porque nos das tus dones y carismas y te estás derramando, y este domingo haremos nuestra asamblea, el sábado por la noche, una vigilia pidiendo, invocando tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque nos escuchas, porque eres bueno y misericordioso. Gracias, Espíritu Santo, derrámate. Dile: Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco infinitamente esta oportunidad que nos damos ambos para poder estar en comunión, en comunicación. Sepan que siempre los abrazo con mis oraciones. Les invito a ver los videos pasados en estos días y bueno, espero que estas pequeñas charlas nos ayuden para comprender un poco, no para ponernos en discusión o en pleitos, sino el objetivo es para conocer un poquito y entrar en contacto con estas verdades de nuestra fe cristiana, católica por supuesto. Dios los bendiga. Buena noche para todos.